Esta es con diferencia el fic con más palabrotas que debo censurar. Ronin. Capítulo 33. Mi gorilla miró la solicitud de All for One, una extraña. Un chaleco, un poco alejado de su zona de confort, pero que se podría hacer. Las especificaciones probablemente significaban que era para Kurohiri, por el tamaño. Todos los materiales fueron proporcionados nuevamente y entregados en el campo de golf. Pasó la noche del viernes averiguando cómo hacer la cosa, con todas las costuras. Tenía su propio juego de agujas que compraba barato para su propia costura, y hacía un poco, pero este iba a ser un proyecto mucho más difícil. No se hizo ningún trabajo el viernes para los proyectos, pero al amanecer, se levantó y comenzó a trabajar en los detalles. Doble forro, botones, bolsillos funcionales, bolsillos interiores. La forma en que se colocaron los botones, la técnica detrás de asegurarse de que el cuello se doblara en el lugar correcto. Todo fue un trabajo duro, pero mi gorilla siguió adelante. No salió de su habitación en todo el día. El mayor problema fue armar las partes eléctricas. ¿Dónde ponerlo? Fue por donde pondrías un teléfono dentro de una chaqueta, entre los hierros. El dial era un clicker, y estaría terminado después de que le diera la peculiaridad. La capa interior sería la que tenía la peculiaridad, pero como tendría una peculiaridad o que era realmente la tela no tenía ni idea y le importaba aún menos averiguarlo. Después de pasar la mayor parte del día haciendo eso, desarmó el arma que había escondido en su habitación, por temor a que la encontraran y la relacionaran con él disparándole a Mau. Esos miedos habían disminuido con el tiempo pero nunca desaparecieron. Tuvo que ver algunos vídeos y leer algunos blogs para aprender a hacerlo, gracias a Dios que sabía inglés o podría haber sido imposible. 10 reensamblajes más tarde, todo estaba hecho pedazos de nuevo. Tomó algunos intentos y no estaba seguro de que funcionaría bien, pero tenía la intención de derretir esto en escoria mañana en el horno de arco y usar una pistola diferente para crear su pistola personalizada. Por ahora, tenía que elegir una pieza para obtener la peculiaridad. Podría electrocutar la mayor parte siempre y cuando cambiara el agarre, y podría reemplazar los clips con 9V. La parte en la que se decidió fue el barril. La peculiaridad podría configurarse para activarse, y con solo un agujero por el que empujar estaría muy concentrado. A corta distancia, podría parecerse más a una escopeta, ya que en realidad no se disparaba una bala, sino pura energía. La tasa de abandono sería mucho más alta, pero podría vivir con eso. No tendría tiempo para forjarlo, por lo que solo necesitaría traer una pieza de metal. Podía fabricarlo para darle forma, diablos, podría traer una segunda pieza de metal para la segunda, de esa manera podría, espera, ¿por qué no podía usar solo una pieza de metal? Si pudiera dividir la pieza de metal en dos, ambas partes tendrían la peculiaridad, por lo que todo lo que tenía que hacer era prepararlas para que funcionaran. Mi gorilla sacó sus notas y comenzó a garabatear furiosamente, haciendo algunos de esos planes que todos siempre pensaron que era. Mañana, estaría a 100 puntos de su madre. Daría de comer a los patos. Y por Dios mismo, iba a hacer algunas armas geniales. Así que estaba 150 puntos por detrás de su madre. ¿Quién Caares? No le importaba, ni siquiera le importaba. Le importaba inmensamente. Apareció e hizo una reverencia al hombre amenazador, obteniendo la peculiaridad de la chaqueta y terminándola. Mientras trabajaba, mantuvo una conversación ligera. El héroe número 1 está en la UA como profesor. ¿Eso lo hace más fácil o peor para ti, ya que está encerrado más que nunca? Si lograra concentrarse en una cosa, Ronin, el crimen ya no existiría. Olmig tiene la capacidad de atención y la paciencia de una huida. All for One estaba mirando cómo escribió la solicitud, pensando en las posibles peculiaridades que tenía que se adaptarían a lo que Ronin le pedía. ¿Por qué? Mañana voy a ir a verlo. Ronin ajustó el voltaje, viendo un color extraño extenderse por todo el chaleco, asumió que estaba funcionando y lo apagó. Bueno, mañana una clase irá de excursión, y creo que él será uno de los maestros en ella. Su fanfarronería constante hizo que fuera fácil tratar de adivinar su horario, y pronto debería ser hora de salir. El conjunto de simulación imprevisto, donde practican sus misiones de rescate. Me escabulliré, agregó Ronin, terminando de coser el chaleco. Quiero ver qué tan bueno es como maestro. No me gusta, pero es un gran héroe. Solo quiero ver cómo trata a otras personas. Personas que pueden convertirse en héroes. Había un aura intimidante que se elevaba desde All for One. Ya veo. Aparentemente, realmente odiaba a Olmig. Levantó la pieza de metal que trajo mi gorilla. La peculiaridad que les daré se llama Air Bullet.
El giro de las balas tarda un segundo en crearse, pero durante unos segundos, no puede ser manipulado por otro aire. Peculiaridades: si ves algo que encuentras de interés mientras estás allí, debes recordar hacer lo que quieras. No estar bajo el control de nadie es el mayor poder de un justiciero. Le devolvió a mi gorilla el lomo de metal. Espero ver lo que creas, aunque todavía parece que te debo una peculiaridad. Tal vez la próxima vez, nos vayamos con nuestras deudas niveladas y las cuentas al día. Ronin hizo una reverencia y salió por Kurohiri, cerró el portal y se volvió hacia All for One. ¿Alguna vez tuviste la intención de que Shigaraki tuviera éxito en este ataque? No realmente. Necesita experimentar el fracaso, y con Ronin allí debería ser un desafío. Ronin puede servir como un buen amortiguador en caso de que algo salga fuera de las predicciones, ayudando a cualquier lado que lo necesite. Shigaraki debe aprender de primera mano el poder del fracaso. Solo estás molesto por lo del héroe, tienes toda la razón, estoy molesto por lo del héroe. Esa basura sin peculiaridades tiene las pelotas para decirle a mi hijo que no puede ser un héroe. Espero que Ronin le saque los ojos, el bastardo. ¿Qué? Su ego se hizo tan grande que olvidó que no tenía peculiaridades antes de que apareciera esa basura y le diera superpoderes gratis. No ganó una porquería, y mi hijo está aquí luchando por el poder con uñas y dientes. Cálmese señor, nos va a matar a los dos. Kurohiri negó con la cabeza. La pasión que hacía que All for One fuera tan impulsivo podía llevarlo a dar vueltas en círculos a veces. All for One se calmó, eventualmente. Bueno, ya veremos. Sospecho que el gnomo es incapaz de matar a Olmig, pero no hay duda de que lo debilitará, y eso en sí mismo será útil. Kurohiri asintió e hizo una reverencia, luego se teletransportó de regreso al bar. Luego, comenzó a solicitar más controladores de videojuegos y a sospechar que las cosas podrían salir demasiado bien como predijo All for One. Había presionado y santificado el metal, asegurándose de que estuviera derecho y suave envuelto alrededor del cuerno improvisado. Fue un poco difícil conseguir el tamaño correcto, pero demasiado era mejor que muy poco. Era un poco grande por fuera cuando se dispuso a agregar los afloramientos que terminarían bloqueando la pieza en su lugar. Cuando estaba copiando un diseño descaradamente, le gustaba mantener la versión real frente a él. Hizo una comparación fácil, y tenía dos diferentes para compararlo ya que estaba reconstruyendo dos armas. Los dos barriles eran casi idénticos y le dieron una idea de dónde había margen de maniobra y dónde no. El interior de los barriles era extremadamente suave ya que optó por crearlo clavando otra pieza de metal en el metal y luego golpeando el metal perforante. Esto se repitió hasta que el metal se perforó por completo y el agujero tenía el tamaño deseado. Mi gorilla usó un taladro giratorio para obtener el efecto de estriado para el viento, raspando el polvo de hierro después. El exterior del camión se lijó para darle forma junto con el mecanismo de bloqueo. Mi gorilla no dejó de ajustarlo hasta que pudo encajar en cualquiera de las armas, asegurando el mejor ajuste y calidad. Por lo general, un barril tenía que ser de acero para soportar las presiones que crearía un barril, por lo que era el hierro de la columna vertebral de una criatura de metal viva, y el hierro no podía hacerse tan duro o denso con métodos normales. No era acero de grado A, pero no iba a lidiar con cosas así. Aunque, si lo ajustara para que funcionara con balas, el impacto del arma aumentaría enormemente. Por ahora, terminó de instalar las piezas que quería. Las otras partes se mantuvieron en su lugar pero recubiertas con el metal poseído. Los cuerpos por lo general eran resistentes a los ataques debido a su propia peculiaridad, por lo que era lógico que el polvo de hierro poseído que reemplazaba los fragmentos menores que afeitó dentro del arma fuera resistente a las balas de aire mientras protegía el arma de ser desgarrada de adentro hacia afuera. Por último, 2 revistas de munición para que funcione. Todavía quería que el arma se pudiera desarmar, un gran obstáculo para la mayoría de lo que quería hacer. De lo contrario, simplemente suelde algunos cables y haga a los reemplazables cambiando el cargador. En cambio, tuvo que armarlo todo con mucho cuidado y lentamente, y ni siquiera pudo comprobarlo la primera vez. Tuvo que ir y modificar la revista también para poder probarla con seguridad, y después de 4 repeticiones consiguió que todo se conectara correctamente. A partir de ahí, ajustó el voltaje 2 veces. Una vez sería rápido, sosteniendo el gatillo para disparos como un arma automática mientras el voltaje subía y bajaba. El segundo fue semiautomático, pero un disparo de carga. En lugar de mantenerlo presionado disparando más, cargó una bala más grande.
Mi gorilla no fue muy lejos con eso en este momento, ya que no quería hacer estallar el arma que pasó 4 horas fabricando, pero era al menos 10 veces más poderosa que el disparo estándar, que era aproximadamente el doble de poderoso que el disparo automático. El segundo fue más rápido, con solo un rehacer. Luego, ajustó los cargadores para que fueran resistentes a las balas del viento y colocó una capa de protección entre las baterías y las balas que fabricaban. Ya había dañado uno y tuvo que ser abandonado. 5 horas de trabajo para fabricar otros 2 objetos poseídos, un juego de pistolas gemelas. Que actualmente no tenía fundas para. Bueno, esto parecía un descuido. Rebuscó hasta que logró encontrar una funda que había agarrado con su chaleco antibalas, pero no 2. Podría pegarlo con cinta adhesiva en la espalda, o algo. La escuela se sintió un poco incómoda ya que trajo armas, pero las dejó en la sala del club y acabó con las espadas de cierto club. Luego fue a su escritorio, y la pared dormía sobre su escritorio. Miró a su alrededor, viendo las cosas del chico en su escritorio habitual, y se volvió cada vez más confuso. ¿Por qué estaba aquí? ¿Está buscando pelea? ¿Pero por qué buscaría una pelea conmigo? Ni siquiera sé su nombre. Miró a su alrededor y nadie notó su pequeño problema. Simplemente esperó mientras estaba de pie y, finalmente, el maestro entró e hizo su rápido pase de lista interno. No había dicho los nombres ni una sola vez, solo giraba los ojos de un lado a otro. Saludó con la cabeza a mi gorilla, luego miró al gigante en su silla. No te preocupes y solo toma una de las otras sillas. No hay reglas en contra de eso. Mi gorilla estaba un poco molesto, pero ¿qué podía hacer? Se sentó en una silla usualmente vacía en la parte de atrás y se puso a trabajar. Eiko se despertó sobresaltada. ¿Cómo se llama? Se interrumpió, miró a su alrededor y luego agarró su teléfono. Llegó 3 minutos tarde. ¿El maestro solo se quedó aquí por 3 minutos? Tenía un plan completo, y todo fracasó. Ella estaría en su silla, él se acercaría y le preguntaría qué estaba haciendo y ella podría preguntarle su nombre y verlo más tarde para mencionar el lanzamiento. De lo contrario, podría preguntarle al maestro su nombre, pero se perdió todo al dormir todo. Murmuró maldiciones y dio un puñetazo con frustración, aplastando parcialmente el escritorio como si fuera de cartón. Todos los que la habían mirado de repente encontraron algo muy interesante y que requería un examen inmediato. ¿Cómo podría arruinar esto? Ella echó un vistazo entre sus dedos, esperando que él estuviera sentado en su silla y no encontrara nada. ¿Simplemente no vino a clase hoy? Enterró la cara entre sus brazos, un desastre de vergüenza, y ni siquiera pensó en revisar el resto del salón de clases por él. De lo contrario, se habría dado cuenta de que él estaba solo una silla detrás de ella. Lo sabía, él está tratando de matarme. Mi gorilla evitó al tipo gigante como la peste, corrió a su habitación en la primera oportunidad y agarró la última de las espadas, finalmente golpeando el club de Kendo. Llamó como de costumbre y luego entró, mirando la escena ligeramente mejorada. No eran mucho mejores, pero al menos estaban usando armas reales. Los que estaban allí de todos modos. Las técnicas eran literalmente basura, pero ¿quién era él, un miembro del club que no era de Kendo, para juzgar? Bueno, alguien con ojos para uno. ¿Están practicando Kendo, o tratando de golpearse unos a otros para someterse? Mi gorilla lanzó una línea, solo para ver qué atraparía. Consiguió algunos. Oh, sí, ¿quieres dar una vuelta para probarlo? Mi gorilla lo pensó. 1 minuto aquí fue 1 minuto lejos de donde ese gigante que rompió su escritorio como lo haría con los fémures de mi gorilla fue 1 minuto bastante bueno. Lo siento, pero estoy abierto el martes. Tengo lugares a los que ir para los que no quiero que mi cara se vea como un bistec batido. Sin embargo, necesitaba salir a la carretera. Intercambió frases ingeniosas y se fue, cambiándose de ropa rápidamente en su habitación y corriendo hacia Wa. Optó por observarlo desde lo alto de un edificio. Luego, golpeó una agradable sección abandonada con la vieja barra diagonal X y caminó. La seguridad aquí fue un poco decepcionante. Mi gorilla no se preguntó por qué, ya que se teletransportó corriendo al conjunto de simulación imprevisto y revisó el edificio desde el lado izquierdo. El frente era para las personas obvias que se suponía que debían estar allí, pero la parte de atrás era obvia para las personas que no debían estar allí. Fue extrañamente fácil. Mi gorilla pensó que tendría que entrar sigilosamente por el frente, pero otro corte de X y atravesó la pared y entró en una ciudad que estaba en llamas. Esto es una pérdida de dinero. ¿Cuánto tiempo mantuvieron estos fuegos funcionando? ¿24/7? Eso es un desperdicio.
Dios, no es de extrañar que gastaran tanto propano y accesorios de propano cada año. La gente pensó que era para el evento deportivo de la UA, pero en realidad era solo para esta basura. Mi gorilla desapareció, llevándose a las sombras y ascendiendo a una agradable altura dentro de la ciudad en llamas. Su máscara podía filtrar el humo de forma natural, por lo que no le molestaba más que la visibilidad. Estaba en lo alto del edificio, murmurando maldiciones por el desperdicio de poder que era todo esto, buscando un buen punto de vista. Planeaba mirar desde la distancia y acercarse si sucedía algo interesante. Desde aquí, podía ver todo mientras estaba escondido, pero no podía ver nada bien. Batir la zona de lluvia al menos. Tenía que haber una sala de seguridad aquí con cámaras. Eso debería darle la vista que quería, sin importar a dónde fueran. El problema era que no tenía ni idea de dónde estaba. Apretó sus ojos con una mano, entrecerrando los ojos para tratar de encontrar lo que pensaba que parecía. Probablemente una habitación dentro de la pared. Quizás estaba debajo del piso. Pero, ¿cómo llegarías a eso? ¿Escalera? ¿Ascensor? ¿Hay una rampa que simplemente no estoy viendo? Buscó durante unos buenos 10 minutos hasta que oyó que alguien se acercaba. Este techo había sido la única misericordia de Dios para Ronin hasta el momento, por lo que, naturalmente, saltó a las vigas a la primera señal de problemas y esperó en silencio a que llegara lo que fuera. Aparecen unos mocosos y los matamos. Dinero fácil, te lo digo. Supongo que solo son de primeros años. El hombre reptil se rió. Comenzaron la semana pasada. ¿Cómo puedes llamarlos de primer año? Ronin cayó del techo, agarró las cabezas de ambos y rodó hacia adelante mientras caía, golpeando sus frentes contra el suelo y girando para enfrentarlos. Volvió a agarrar sus cabezas, balanceando su pierna en una patada lateral para uno antes de regresar, pateando al otro con una patada frontal y golpeando sus cabezas entre sí, finalmente soltándolas mientras caían al suelo. Oye, tengo una pregunta. Por Dios. Ronin golpeó el suelo con ambas rodillas y luego cayó hacia adelante sujetándose con las manos. Su espalda se arqueó mientras su cabeza se elevaba hacia el techo, gritando a través de su máscara. ¿Por qué? Entraron, la clase estaba aquí. Fue por su arma, alineándola. Les dispararía y se retirarían antes de que pudieran entrar, deteniendo cualquier pelea antes de que ocurriera. Luego hizo un recuento y maldijo. No Olmig. Realmente vine aquí por nada. Volvió a enfocar, alineando el tiro cuando se detuvo de nuevo. De ninguna manera, ¿no es eso, Eraseread? Entrecerró los ojos para tratar de distinguirlo, pero una vez más había demasiada distancia. Olmig era obvio, el tipo estaba destrozado. El tipo al que estaba mirando era un pequeño punto negro y gris en la distancia. Ronin respondió bruscamente y levantó su arma hacia el suelo justo cuando algo se adelantó, una niebla púrpura familiar. Oh, eso es de lo que estaba hablando el anciano. Estaba tratando de matar a Olmig, pero no parecía molestarle que Ronin fuera en su contra. Quizás esto es tan poderoso que está garantizado que funcionará. O es solo una prueba de concepto, y no está destinado a funcionar, por lo que cuantos más problemas, mejor, de modo que la próxima vez sea perfecto. Cualquiera que sea la razón, Kurohiri se estaba estancando por alguna razón. Algo lo estaba atrayendo, un espectro blanco, héroe de rescate 13. Este sería su territorio, supongo. Esto tenía que ser una prueba de concepto porque iba a terminar tan mal que no podía ser el verdadero negocio. De ninguna manera un intento real de matar a Olmig planeado durante tanto tiempo golpearía un obstáculo y caería de bruces tan temprano. Volvió a colocarse el arma bajo el brazo y dio un paso atrás. Planeaba salir bajo fianza ya que todo esto estaba a punto de cerrarse cuando, ¡boom! Todo su cuerpo giró y volvió a entrecerrar los ojos. No Bakugou, no, el humo se movió y apareció otro punto púrpura detrás de ellos, luego el punto blanco comenzó a colapsar cuando todos quedaron envueltos en una niebla púrpura. Aún así, no podía ver lo que había sucedido. ¿A dónde fueron? ¿Qué pasó? Maldita sea, esta posición apesta. Luego se abrió otro punto púrpura, depositando a alguien en su distrito de bomberos. Un tipo con cola, uno al que podía ver mejor. Él y su cola eran rubios, y vestía un blanco, un ji de artes marciales. Me pregunto qué practica, concéntrate, esta es una mala situación. Otra mirada delató lo que estaba pasando. Eraseread estaba en la plaza de la USG luchando contra docenas de punks menores a la vez.
Ronin se preguntó por un momento si alguna vez sería tan bueno, luego sacó una de las pistolas y se dispuso a cargar, sus ojos vagando por las calles en busca de presas. No había tenido una buena práctica, solo algunos fallos de encendido accidentales mientras lo hacía. En el mejor de los casos, había dejado un moretón antes. Ahora, ¡Buosh! No fue un sonido tan fuerte como una explosión, pero definitivamente fue una ráfaga de viento cuando el aire se reunió y giró antes de ser disparado por el disparo de carga. Golpeó a un villano en el suelo, tirándolo de culo. Desafortunadamente, mi gorilla había estado apuntando a un tipo en una calle completamente diferente. Suspiró, comenzó a cambiar de piso para poder estar más cerca y tener más facilidad para alcanzar sus objetivos. La práctica hace el rendimiento, así que busque la perfección. Encuentre la perfección, un golpe de martillo al hierro caliente a la vez, es hora de hacer las primeras 1000 repeticiones. Ojiryo no estaba seguro al principio mientras saltaba de posición en posición, pero después de 2 minutos estaba casi seguro de que alguien más estaba aquí con él. Las personas a las que nunca golpeó se estrellaban contra el suelo como si sus piernas se salieran de debajo de ellos, y una vez atrapó a uno siendo golpeado en el aire por una fuerza invisible. «Thor, ¿eres tú?». No hubo respuesta, pero no podía dejar de moverse. Bailó alrededor de los villanos, dejando que se cansaran mientras una fuerza invisible los golpeaba. Tal vez no sea Thor. Siempre parece venir de arriba, pero ¿quién en la clase puede hacer algo así? ¿El tipo con el cuerno en la cabeza? Finalmente, 4 minutos después de la persecución y la mitad de los villanos ya no se movían, pero solo 6 cayeron por sus propios esfuerzos. La mayoría de ellos lo perseguían hasta que pasó junto a un edificio mientras rebotaba por el camino con la cola y escuchó algo desde el interior del edificio. Pasos. ¡Buosh! De repente, de los 10 villanos que lo perseguían, 2 salieron volando como si estuvieran recibiendo un fuerte golpe en el costado. No podía ver quién lo había hecho, pero escuchó su reacción. La mitad se separó y entró en el edificio, y la otra mitad se quedó con él. Podía ocuparse de los 4 restantes durante los siguientes 3 minutos, y luego podía volver a su clase o comprobar si la otra persona estaba bien. Lo siento, pero tengo que tratar con estos tipos primero. Aférrate. Resulta que la combinación de un Bo Shuriken y un disparo cargado fueron jodidamente devastadores. Contra estos perdedores, podría matar si golpea en el lugar equivocado. El shuriken fue enderezado por el viento, cavando más hacia los cuerpos. Ronin levantó su arma izquierda, la única que había estado usando. Incluso podría golpear 2 a la vez si estaba lo suficientemente cerca. Sus 4 objetivos se estaban levantando, el momento perfecto para cargar otro tiro. Se acercó al que estaba actualmente en la mejor. Todos estos disparos de carga estaban matando su brazo, y quería ver lo que harían a quemarropa. Lo presionó en el estómago del secuaz y soltó el gatillo, y los envió a ambos tambaleándose en direcciones separadas. Mi gorilla volteó limpiamente sobre su trasero y cayó boca abajo mientras el otro tipo rodaba contra una pared. Absolutamente malo. Lo tengo. Se despegó del suelo y se fue, moviéndose con su espada de teletransportación a la siguiente área mientras cortaba las paredes y ahora estaba al lado de un lago. Había un barco y mucho ruido. Los villanos parecían estar en el agua, pero en realidad no tenía nada que pudiera hacerles mucho. Apenas tuvo su arma alejada durante medio minuto antes de sacarla de nuevo, cargar un tiro y tomar la postura que investigó. Una mano en el arma, la otra mano ahuecándola y el pomo del arma como apoyo. Ponga el arma en el centro del cuerpo y dirija con una pierna, no una postura plana que conduzca a que el retroceso lo golpee de nuevo. Apuntó a un tipo tiburón que estaba sacando la cabeza del agua y terminó de cargar, manteniendo su cuerpo bastante relajado mientras disparaba. La gran explosión similar a un cañón fue seguida por 2 explosiones más pequeñas mientras murmuraba. Pistola izquierda, izquierdo. Eso es tonto. Láser. No es lo suficientemente preciso. El agua voló en todas direcciones cuando el primer golpe lo envió hacia atrás y lo empujó ligeramente hacia arriba, luego los golpes adicionales lo enviaron más atrás. Todos los ojos se volvieron hacia él. El nombre debe ser algo pretencioso, molesto, y un poco divertido. ¿Debería deshacerme de la L? Ah, lo tengo. Reanudó la postura, cargando otro tiro. Mátalos con amabilidad tilde. Woosh bin bin. Otro tiro grande seguido de 2 tiros más pequeños. El nombre no era permanente, pero Kingnes parecía bastante bueno. El disparo principal dio en un tiro muerto y envió a uno más girando, y solo uno de los disparos menores dio en el blanco.
Aún así, 2 estudiantes salieron a navegar y un montón de extrañas bolas moradas cayeron al agua. Cargó 2 tiros más y disparó contra el lío de villanos, pero parecían haber dejado de moverse por completo. Posiblemente congelados en su lugar. ¿Atrapados juntos? ¿Quién sabía? De cualquier manera, ya no eran sus problemas. Se dio la vuelta y volvió a enfundar su arma, desenvainando la espada y teletransportándose, huyendo de nuevo. Puede que esos villanos en la piscina ya no sean su problema, pero este lugar tenía muchos más problemas para ocupar su lugar. Eraserhead podía valerse por sí mismo. Mi gorilla estaba más preocupado por los estudiantes en el otro extremo de la entrada, los que estaban en el extraño afloramiento rocoso. Algunos Kuzhunsi estuvo allí en menos de un minuto, escalando la pared como una persona normal porque no confiaba en Yamato y subiendo. Se deslizó por la cornisa, mirando un desastre que parecía ir bastante bien. Montón de estudiantes, un montón de villanos, y griega. Oh, Dios, no. Estaba Denki Kamanari, chocando de frente con un villano, electrocutándolo. Empujó al hombre frito hacia abajo y se rió mientras Ronin intentaba comenzar a bajar, pero cometió el error de mirar hacia atrás. Se miraron a los ojos. Kamanari señaló. Oye. Mira. Otro tipo. Todavía tengo una pregunta. Aún por Dios. Golpeó su casco contra el acantilado que estaba escalando. ¿Por qué? Capítulo 34. Cuando todos se giraron para mirarlo, Ronin dio un respingo. Había una manta y, presumiblemente, una persona debajo. No tenía que preocuparse por quienes fueran. Ronin caminó hacia la masa de villanos justo cuando se creó una esfera gigante de electricidad a solo unos metros frente a él, electrocutando a casi todos los villanos. Mi gorilla hizo un barrido, disparando a cualquiera que pensara que todavía estaba despierto para ver si se estremecían y pateando repetidamente a cualquiera que lo estuviera. Deberías conseguir, ¿qué diablos le pasa a su cara? Parece que tiene un par de conmociones cerebrales. Empezó a imitar un tren mientras caminaba en círculos. Ronin levantó su arma y le disparó a una de las personas que se estaba levantando, un extraño tipo con gorra de calavera. Su cuerpo estaba creando electricidad, y Ronin no estaba de humor para meterse en una pelea larga con una batería inteligente. 3 disparos cargados más y dejó de moverse, después de haber sido golpeado contra la pared repetidamente. Volvió a enfundar el arma y arrojó a Kaminari sobre la manta, escuchando algunos gritos de niña desde adentro mientras saltaba. Cuantos menos testigos, mejor. Con suerte, Kaminari se olvidaría de él cuando más tarde le pidieran su versión. El siguiente lugar fue, una zona de hielo. No recordaba haber visto eso nunca. Miró con cautela a su alrededor, admirando a los criminales y gamberros congelados en el hielo. Supongo que no había una zona de hielo, alguien estaba hablando con los criminales, probablemente la persona que creó este paraíso invernal. Dio media vuelta y comenzó a alejarse, sin parecer necesitar la ayuda de Ronin. Se lo hacía más fácil si algunas personas fueran competentes, gracias a Dios. Dio media vuelta para ver cómo estaba Eraserhead y. Oh. Había algunas personas con las que estaba vagamente familiarizado. Kurohiri estaba al lado del tipo del bar, el jugador y una nueva cara de pájaro feo. Hablando de cara de pájaro, estaba pulverizando Eraserhead. Bueno, al menos podemos arruinar la imagen del símbolo de la paz matando a otro maestro, Buosh. El ataque especial Charge Shot golpeó desde atrás e hizo que todos se detuvieran por un momento. Ronin ya ajustó su posición, moviéndose más lejos de lo que normalmente era posible ya que la bala era mucho más lenta que una bala real. ¿Qué? ¿No fue el golpe de All Might? ¿Dónde diablos está? Shigaraki se puso de pie y miró en todas direcciones, pero no encontró nada para satisfacer su rabia. Kurohiri también se levantó y miró a su alrededor con mucha más calma que el desaliñado jugador. No lo creo. All Might nunca ha tenido una mente sigilosa y es tan discreto como el incendio de una casa. Kurohiri realmente no quería que fuera quien él quería, porque si eran unos pocos cortes de esa espada rota Izunomu regresaría a casa en bolsas para pegarlas de nuevo. La regeneración no funcionó en una espada que en realidad no te cortó. Otro disparo del arma, esta vez golpeando a Eraserhead y mandándolo rodando lejos de, cosa de pájaro. En serio, ese era un mutante raro. Luego se agachó cuando Eraserhead construyó sabiamente cierta distancia. Rayos, rayos. Kurohiri, estamos luchando contra un jefe oculto cuando deberíamos estar luchando contra el jefe final. ¿Jefe oculto? Me gusta ese. Kurohiri se preparó para lidiar con Eraserhead cuando alguien gritó desde la entrada.
Una figura enorme sin sonrisa, mirando a 1.000.000 de millas de distancia. Estoy aquí. Hubo aplausos, pero Ronin se alegró de poder dejar de importarle una basura y relajarse, hasta que ese villano abrió la boca de nuevo. Oye, Kurohiri. Parece que desafiar a ese jefe secreto era la continuación que necesitábamos. Es como si quisieran pelear contra Olmig, pero, bueno, él sería considerado el jefe final de un villano, y eso explicaría por qué trajeron a ese extraño tipo pájaro además de frenar el pisotón de Eraseread. Miró hacia otro lado mientras Olmig cargaba, contemplando la distancia hasta el borde de la USG, hacia la libertad. ¿Eso tomaría qué, un minuto? ¿La mitad y me habría ido? Solo uno de los que me vio tenía sesos fritos, así que pude alejarme de puntillas. Yo diría que he ido más allá de la llamada, comenzó a deslizarse lejos, manteniendo un ojo en la pelea. Intercambiaron, rayos, esa cosa podría soportar los ataques de Olmig. Intercambiaron golpes antes de que el mínimo de inteligencia de lucha de Olmig que había construido le diera una ventaja sobre la criatura idiota, permitiéndole ajustarse e intentar un suplex, justo en un portal. Buena, Olmig. El monstruo pájaro luego agarró su costado, el herido, para colmo de males cuando el portal comenzó a apretarse a su alrededor. Justo cuando Ronin sacó su pistola para tomar la marca, una pared de hielo cubrió la escena y congeló la mitad del cuerpo del hombre pájaro. Entonces, una pelirroja y una rubia muy familiar irrumpieron en la escena, gritando palabras que no podía oír. Bitchugo agarró la abrazadera de metal alrededor del cuello de Kurohiri. Oye, ese es el chaleco que hice para él. No es un mal sastre, si digo eso, concéntrate. Todos intercambiaron algunas palabras que hicieron que Ronin deseara estar un poco más cerca, pero tenían esto en la bolsa. Se convirtió en un juego de ajedrez. El tipo pájaro del villano se movió para amenazar a los estudiantes, Olmig se movió para salvarlos. Siguieron intercambiando frases cursis, por lo que ya nadie corría tanto peligro. Luego, el villano y el héroe avanzaron para amenazarse solo el uno al otro y entraron en un punto muerto de vientos. Mi gorilla tomó nota sobre la escena desde la comodidad de estar más lejos. Con todo, era hora de su salida. Los villanos estaban siendo envueltos, boom. O volando directamente a través del techo como un cohete de botella en el interior. El vidrio se había hecho añicos y la estructura metálica estaba comprometida. Mi gorilla se dio cuenta de que la razón por la que era tan fácil entrar era que alguien más ya había desactivado la seguridad para él, incluso sin saberlo. Realmente le debía a Kurohiri por no dejarse atrapar. Justo cuando comenzaba a escabullirse, un disparo real resonó en todo el edificio cuando Andy tomó la delantera en la pierna, haciéndolo tropezar. Ese sería Snipe, así que, llegaron los héroes profesionales. Rayos. Ronin se hizo cargo mientras descendía a las sombras, desapareciendo de la vista cuando los profesionales llegaron y cazaron a los villanos restantes. Podía esperar esto. Él podría hacer que esto funcione. Entonces, ¿estás diciendo que alguien más te estaba ayudando y eliminaron a la mayoría de los villanos? Preguntó el detective Tsukachi, tomando notas cuidadosas mientras entrevistaba la historia. Pensé que era uno de mis compañeros de clase, pero parecían tener algún tipo de peculiaridad e impacto. Podían golpear a las personas sin tocarlas. Solo eliminé a 10 de ellos, todos los demás eran él. Fueron muchos villanos. Se habían encontrado aproximadamente 50 villanos hasta ahora en el distrito de bomberos. Las pistolas de los motociclistas hacen bang bang. A un lado, Kaminari imitó al tipo que vio, señalando con el dedo a todos y gritando. Bang. 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 ¿Por qué no vas a volar? Yayoruzo lo miró confundido. ¿Por qué saldría volando de un arma? Porque las armas de los motociclistas hacen que la gente vuele. Lo dijo como si este fuera uno de los principios fundamentales del mundo, y uno que todos deberían saber. Señala a las personas y ellas van arriba. ¿Viste a ese tipo? Tsuyu se acercó. Alguien comenzó a disparar a los villanos mientras Mineta y yo estábamos atrapados en la zona del naufragio. Sin embargo, su arma era realmente extraña. Espera, ¿viste al hombre que estaba haciendo esto? El detective Tsukachi pasó a una nueva hoja de papel. Los testigos facilitaron todo. Si bien la mayoría tuvo reacciones encontradas, Kaminari levantó la mano. Adiós, hombre de la bicicleta. Saludó cuando Tsukachi se acercó. ¿Lo vio salir, señor? Kaminari parpadeó. Eso creo, jeje. Soy Katimari. Se refiere a Kaminari.
Kaminari se veía tan orgulloso de sí mismo, con una gran sonrisa en su rostro. ¿Por dónde se fue? Podía crear un área para buscar e investigar a quien quiera que estuviera haciendo esto. Si bien no había duda de que esta persona había estado entrando por la fuerza. O entraron con los villanos o ya estaban aquí. Kaminari parpadeó y entrecerró los ojos. No lo sé. Oye, ciclista. ¿Por dónde te vas? Todos escucharon el arranque de un auto y un motor acelerando. Uno de los coches de policía empezó a reservarlo para salir de allí, conducido por un hombre que llevaba una máscara completamente negra. Estuvo a más de 100 metros de distancia en menos de 5 segundos, casi volcando el auto cuando tomó la esquina mientras conducía como si fuera a morir. Se fue por ahí. Kaminari sonaba muy complacido, pero Tsukachi tenía un pez más grande que freír. ¿Toda la unidad? ¿Qué demonios? Alguien había cortado todas las radios de sus coches. Señor, los neumáticos de todos los vehículos se han cortado y no hemos logrado restablecer las comunicaciones. Hijo de un, ¿quién diablos era ese? Simplemente entrando y saliendo con uno de sus autos. Jefe va a tener mi placa para esto. Ronin realmente siempre quiso conducir antes de eso, pero su primera vez curó esos pensamientos idiotas mientras saltaba del auto. Al diablo los coches. El automóvil se fue directamente al golfo de concreto cuando golpeó las alcantarillas. Casi se volteó como 100 veces. Él no quería morir. Ronin tomó giro tras giro hasta que, finalmente, estuvo en un lugar familiar, las alcantarillas debajo de su escuela. Como una sombra, se deslizó, regresando a su habitación. Rayos. Solo quería ver a Olmigt enseñar, no cometer Grand Theft Auto y daños a la propiedad. Cambió, suspirando. Había elegido esta vida, pero nunca parecía ir como él quería. O lo esperaba. Fue más divertido para Dios ver si todo salía terriblemente mal. ¿No podría un plan, solo un plan, funcionar sin problemas? Ronin se quedó mirando el rostro reflejado en el cristal, el rostro de Midoriya. Estaba caliente y sudoroso, pero sintió un extraño escalofrío tirando de él hacia abajo. La peor parte del escalofrío era que no estaba seguro de qué hacer al respecto. Terminó de cambiarse y guardó casi todo el equipo excepto la funda de la pistola. Miró las correas de cuero y los clips que aún tenía y asintió. Tal vez un poco de trabajo distraería su mente de las cosas. Nezu no decía nada. Él solo les estaba sonriendo. Esto fue lo peor. Ninguno de ellos pudo encontrar su mirada porque las únicas 3 personas que estaban justificadas no estaban allí. Cada uno de ellos la jodieron. Nezu estaba tamborileando con sus patas sobre la mesa frente a él, sonriendo con aire de suficiencia. Entonces, ¿cuántos héroes profesionales había? 10, señor. Hablaron entre gruñidos, avergonzados. Esto realmente fue una mancha contra su orgullo. ¿En serio? Wow, ¿y 10 héroes profesionales no pueden detener un auto de policía? ¿No pueden notar que roban un auto de policía? ¿No pueden notar a un tipo escabulléndose cortando llantas y cables? Nezu parecía estar pescando algo, pero no sabían qué. Era Sereat tenía el brazo roto, 13 había sido parcialmente desempolvado y Olmigt había estado lidiando con los criminales que se hacían llamar la Liga de Villanos. El resto de ellos habían estado buscando personas escondidas, exactamente como quien robó el auto. Nezu y Recover y Gel habían estado a cargo de la policía y primeros auxilios respectivamente. Nada. Hombre, realmente es impresionante, ¿no es así? Algunos de los héroes miraron confundidos cuando sacó una foto, mirándola con una sonrisa. Pensé que podría querer asignar más de ti a su caso, pero no creo que puedas atraparlo, especialmente después del programa que pude ver hoy. ¿Oh, alguien lo reconoció? Se inclinó hacia adelante mientras preguntaba, mirando sus rostros. Su vergüenza no les permitió encontrarse con su mirada. ¿Ninguno? Hola, medianoche. Él la miró fijamente mientras ella jugaba con su cabello, revisando sus zapatos. Sí, señor. Nezu mostró algunos dientes y deslizó la foto. ¿Lo reconoces? Se cruzó de brazos, dejando que su barbilla descansara sobre sus muñecas mientras la observaba distraídamente sumar 2 y 2. Ese hijo de... Nezu tomó la foto con la ayuda de un metro mientras Midnight juraba, ya sabiendo a lo que le iban a asignar porque esa basura había aparecido aquí. Nezu desplegó la escalera de tijera y presionó un botón, haciendo que la pared de la reunión volcara para mostrar su tablero de teoría sobre Ronin, y agregando la foto a la pared. Oigan, uno de ustedes lo reconoció.
Supongo que sé a quién poner a cargo de buscar ese auto de policía y al hombre que lo robó, a la medianoche. Había cruzado los brazos y recostado la cabeza sobre ellos, todavía maldiciendo cada mala palabra que se le ocurría. Él le dio unas palmaditas en la espalda. Creo que hemos terminado por hoy. Sin embargo, buen momento, buen ajetreo a todos, y los veré a todos juntos en nuestro horario de reunión designado. Después de que se fueron, Nezu necesitaba revisar algunos de sus pensamientos. Es decir, ¿cómo entró Ronin? ¿Y finalmente habían encontrado su peculiaridad? Parecía usar o ser enfocado por esa arma, como una pieza de equipo de héroe. ¿Una onda de choque de algún tipo? ¿Aire? ¿Energía pura? Quizás necesitaba consumir una fuerza para funcionar, como las creadas por los disparos tradicionales. Según las descripciones, los disparos del arma se parecían más a las ráfagas de un tornado, dando al objetivo un ligero giro hacia la derecha del tirador. Revisaría las imágenes de Nejire y su peculiaridad para ver si era similar. En cuanto a entrar, aún se desconocía. Todas las imágenes habían sido cortadas y reproducidas mucho antes de su encuentro, lo que significa que llegó antes que los héroes y después que los villanos y no podía eludir todos sus sistemas de seguridad. Pero entonces, ¿por qué correr? No podía creer que pudiera sortear la seguridad, de lo contrario, se habría ido en silencio cuando no estábamos mirando. Por lo tanto, había estado confiando en irse mientras no pudieran reaccionar. ¿Estaba aliado con los villanos? No, con su conteo de knockouts no hay manera. Además, atacó a todos los villanos que encontró y evitó a los estudiantes, casi todo lo contrario de su propósito previsto. Nezu bebió una taza de té mientras trataba de deducir a Ronin. Algunas cosas eran obvias, como que había estado allí antes de la clase 1, y había estado luchando contra los villanos. Tal vez los villanos fueron teletransportados sin verificar quién estaba entre ellos, y Ronin ya estaba luchando contra un grupo preseleccionado para venir aquí. El llamado Kurohiri no revisó a quién teletransportó y también agarró a Ronin, llevándolo a la pelea. No, eso es idiota. Se habrían reunido en un lugar de antemano para verificar. Con todo, Ronin no debería haber estado allí. Su presencia desafiaba toda lógica. Pero podría haber algunas cosas aprendidas sobre él a partir de la experiencia. Ha mejorado en la forma en que pelea. Probablemente tampoco esperaba que lo encontraran o lo reconocieran, lo que lo hizo usar su peculiaridad, o se vio obligado a usar su peculiaridad una vez, y después de eso, ocultarlo dejó de tener sentido. Nezu giró en su silla, mirando el tablero. Si pudiéramos verlo más en acción, podríamos deducir si tiene una escuela de lucha o si le enseñan en casa por la combinación de movimientos que sabe y el estilo con el que los realiza. Sus armas son probablemente las armas robadas a sus víctimas. Su arsenal está mejorando constantemente. Su tiempo de operaciones había cambiado, volviéndose más temprano en el día recientemente. ¿Un cambio de clases? Había llegado un nuevo año escolar, así que tal vez ahora tomó clases en línea para liberar su horario. Espera, ¿en serio? Buscó algunos papeles, revisándolos todos. Se sabía que Ronin era un supervigilante porque actuaba de manera diferente a casi todos los demás vigilantes, actuando casi a la mitad del día. Nunca había usado su peculiaridad antes, y casi no había otros rastros de él. Era solo un viento de destrucción, actuando cuando y donde le placía. Pero había un patrón, y era jodidamente divertido. A Ronin nunca se le había visto salir después de las 9 en una noche de escuela. Nezu comenzó a reír. ¿Ronin tiene toque de queda? Capítulo 35. Mi gorilla se despertó y se dirigió al baño. Le tomó 1 minuto o 20 despertarse realmente, pero lo lograría. Todavía había hecho sus patrullas, incluso consiguió 2 atracadores. En serio, había tomado más de 50 asaltantes en su tiempo como justiciero. ¿Encontrar problemas era su peculiaridad? Empacó el desayuno y fue a la escuela temprano, aprovechando el trote y el aire fresco de la mañana para despertarse. Trabajó un poco de sudor mientras corría todo el camino con 1 minuto de descanso en el medio, a la escuela para llegar temprano. Su cardio estaba mejorando, pero tenía que hacerlo. Cada vez que mejoraba, solo lo empujaba más, obligándolo a ajustarse constantemente a desafíos cada vez mayores. No revisó su equipo cuando entró por si alguien lo seguía. Un pensamiento paranoico, pero solo podía servir para beneficiarlo. Por ahora, limpió las paredes y luego se puso a pintar sobre ellas. Le quedaba un poco para cuando fue a clase, y el gigante seguía sentado en su escritorio. En serio, este tipo solo duerme o hace gestos amenazantes. ¿A qué hora llegó aquí? Tomó una silla vacía diferente, más alejada.
Él no estaba sentado detrás del tipo grande 2 veces. Nadie más pareció notar la disputa entre los dos estudiantes sin grupo. Los amantes de la moda y los gyarus habían descendido a una pelea en la parte trasera del salón de clases. Los punks estaban planeando qué pintar en la pared del fondo. Los musculosos estaban afuera corriendo. Su maestro entró, hizo un conteo rápido y entrecerró los ojos por la ventana, tratando de distinguir quién estaba allí antes de darse por vencido. Apuntó su bolígrafo a cada uno de ellos antes de marcarlos. «Ay, no dañen la propiedad de la escuela, mocosos, sensei», el gigante silenció a toda la habitación moviendo la cabeza. Sonaba exactamente como Bakugou por alguna razón. Vapores negros salían de su cuerpo. «Quien normalmente se sienta aquí», el señor Kemuri dio un paso atrás antes de calmarse. «¿Te refieres a Midoriya? ¿Sabes dónde está? Necesito hablar con él». El gigante se inclinó ligeramente hacia adelante, golpeando un brazo hacia abajo para dejar claras sus intenciones y expresar su punto de vista. Está justo detrás de ti». El humo del gigante se pegó brevemente al maestro antes de que hablara, haciendo que sus ojos se vieran negros. Ante la respuesta de su maestro, el refrigerador se giró y lo miró fijamente. Sus ojos estaban ocultos, pero incluso ahora no tenía nada sobre las amenazas con las que Midoriya tuvo que lidiar antes. ¿Street Tux, violadores, verdaderos villanos como All for One y Bakugou? Este idiota alto y nervioso realmente había elegido a la víctima equivocada. «Gracias, señor», olvidé su nombre. Se levantó de su silla, su forma aparentemente irregular debido a todas las capas adicionales. Tenía que haber 10 centímetros de abrigo solo en él. ¿Qué pasaba con la necesidad de aumentar su volumen cuando ya era tan grande? Todos los demás volvieron a encontrar algo realmente interesante para mirar en las paredes o susurrar entre ellos. Era más alto que Midoriya, que estaba ocupado tratando de hacer esta tarea. Este trabajo de historia fue en realidad más difícil de lo que pensaba, incluso con el libro y su teléfono ayudándolo. La pared sensible simplemente se paró sobre él, mirando hacia abajo. «¿Tienes un momento?», la torre andante finalmente preguntó. Habían estado en esta extraña posición durante unos 10 minutos. Midoriya no podía concentrarse, especialmente cuando el gran estudiante se inclinó hacia adelante y golpeó una mano contra el escritorio, su mano aplastando la esquina. Midoriya miró la hora y aún no había llegado a la mitad del primer periodo. Aún así, podría hacer el tiempo. Terminó su corriente de pensamientos, el tren descarrilado que eran, y cerró el libro. «Claro, puedo hacer algo de tiempo para esto». Se levantó como una pantera, su cuerpo relajado pero su espalda recta. Ni siquiera llegó a los hombros del chico más grande cuando la pared estaba encorvada. El gigante lo condujo fuera de la habitación, cerrando la puerta de golpe detrás de él para puntuar su opinión sobre cualquiera que lo siguiera. Claro, podrían intercambiar algunos golpes. Se saltaría el resto de las próximas 2 horas para hacer que la paliza pareciera más mutua y se iría, sin decir nada sobre la pelea. Eso haría que pareciera que habían estado en igualdad de condiciones, y nadie volvería a molestarlo. Entraron en un aula diferente donde algunas personas habían estado peleando, una habitación que rápidamente quedó vacía bajo la intensa mirada ceñuda del hombre. Luego entró y se enfrentó a Midoriya. Se miraron el uno al otro, Midoriya preguntándose si el chico más grande tenía un nombre. Se preguntó si el hombre había sido retenido durante algunos años, con lo grande que era. Su cabello era largo y ocultaba por completo todo por encima de sus hombros. Las abundantes chaquetas y la horrible postura escondían su cuerpo, pero era obvio por la facilidad con que se rompían los escritorios lo fuerte que era. ¿Hizo ejercicio o fue parte de su peculiaridad? Entonces, ¿de qué quieres hablar? Midoriya puso su mejor sonrisa y trató de hablar mientras se colocaba en una posición favorable. Estaba pensando en adelantar con una patada lateral en la espinilla cuando se apresuró a detener el impulso del gigante, cambiando a una patada giratoria hacia atrás para empujar al gigante hacia abajo. Cuando el gigante estaba en el suelo, todo lo que tenía que hacer era mantener al niño más grande abajo. «Estás en un club, ¿verdad?» Ambos se miraron el uno al otro por un segundo, tratando de leerse el uno al otro. «Sí. El club de artesanía. ¿Por qué se parecía tanto a Bakugou? ¿Y por qué estaba tratando de usar su peculiaridad ahora? Su peculiaridad era todo estética, a menos que la fuerza sobrehumana solo estuviera activa cuando el vapor negro lo estaba, pero la fuerza parecía ser un efecto pasivo mientras que el humo era un efecto activo. ¿Club de manualidades? ¿Como un club de costura? Esto iba en una dirección extraña. Técnicamente,
El gigante asintió y luego pasó junto a él. Se detuvo en la puerta y señaló. Volveré, mi gorilla. Hubo un movimiento extraño que barrió la escuela, terminando en un pequeño edificio fuera del edificio principal, justo a la derecha de la entrada. Hubo un golpe suave en la puerta, a pesar de los sonidos de lucha en el interior. Un niño pequeño, de tercer año, abrió la puerta. Oye, estamos en medio de una guerra territorial. El gigante pasó junto a él, agachando la cabeza al entrar en la habitación. Las dos pandillas quedaron congeladas como una instantánea, todos obsesionados con el gigante. ¿Había venido a inscribirse en Kendo? ¿De dónde sacarían una espada de su tamaño? ¿Iba a terminar con la pelea de pandillas? Con él de su lado, ¿quién se molestaría en pelear? El señor Kemuri me dijo que los foros del club aquí, quiero inscribirme en un club. ¿Dónde están? Ada se estremeció. ¿Por qué el gigante sonaba como su hermana? Tuvo que hacer una comprobación rápida para asegurarse de que no era ella la que estaba hablando antes de recuperar su terreno. Todos, busquen esos foros, ahora mismo. Desechen eso, búsquenlos ayer. Ambas pandillas atravesaron la sala de entrenamiento, tratando de no molestar al monstruo en su puerta, independientemente de si en realidad era su puerta o la puerta que estaban tratando de tomar. En menos de un minuto, tenía sus papeles. Ustedes tampoco son tan malos. Gracias, señor. Exclamación de cierre. Todos hablaron sin importar de qué lado se suponía que debían estar. Después de que se fue, los equipos no pudieron recuperar su entusiasmo y decidieron llamarlo empate, empacando para el día. Eiko sonreía mientras caminaba, firmando todos los papeles con el bolígrafo que le prestaron sus simpáticos compañeros. Todos parecían aterradores, pero tal vez no todos eran como ella. Incluso el tipo que lanza era solo parte de un club de costura, ella no sabía que tenían uno. Tal vez solo juega muchos dardos. Su padre hizo eso con Tomahawks y asustó a todos sus campistas hasta la muerte, pero no fue malo. Realmente casi había comenzado con el pie izquierdo con ese tipo. Me odia. Espera, eso no sonó bien. Pensó mucho, tratando de recordar el nombre. No tenía talento cuando se trataba de esto, especialmente cuando estaba cansada. Aún así, ella simplemente iría y haría que él mismo se despidiera. Regresó al salón de clases al que lo había llevado para tratar de hablar con él. Ella no quería que arrojara agujas y que accidentalmente le sacara los ojos a alguien si se enojaba, pero no había dado miedo en absoluto. Sus ojos eran bastante similares a los de ella. Excepto menos oscuro. Y mortificante. Y no miraron directamente a través de tu alma. Todavía estaba trabajando en algunos trabajos, los mismos trabajos que había estado haciendo en el salón de clases mientras ella se armaba de valor para hablar con él. ¿Fue crédito extra? No había oído hablar de ningún trabajo de clase. Era realmente diligente, y ella pensó que era una especie de psicópata. Eiko se avergonzó y, como no quería interrumpir, se quedó en silencio detrás de él. Estuvieron así durante 12 minutos más antes de que él terminara el trabajo y ella pateó la pared a propósito, haciendo un ruido fuerte, y evitó hacer otro agujero en este salón de clases. ¿De qué está hecha esta escuela? ¿De papel de seda? Normalmente no era tan destructiva como lo había sido estos últimos días. Ella teorizó que su peculiaridad se alimentaba del miedo, y dado que estaba terriblemente aterrorizada por estar en la escuela, su peculiaridad se alimentaba de su propio miedo, aumentando su fuerza. Mi gorilla nunca pareció tener miedo, y ahora estaba bastante tranquila. Esta fue una gran idea. Mi gorilla se giró bruscamente, con los ojos fijos en ella y asustándola de nuevo. Ella activó su peculiaridad por reflejo y le tendió el papel. Firma esto. Él tomó el papel y la miró confundido, preocupándola de que no firmaría. Sin embargo, al final lo hizo y lo devolvió. ¿Eso es todo lo que querías? Eiko asintió, encantada de que finalmente entrara a un club. Solo hizo su 10º intento. Cada 2 años escolares, ningún club la aceptaría, pero ahora estaba realmente en uno, y podía hacer todas las mantas que quisiera. Y abrigos. En realidad, no había llegado más lejos que eso, pero no le importaba. Podría comenzar arreglando sus abrigos, luego podría hacer un regalo para el cumpleaños de su papá. Mi gorilla negó con la cabeza, confundido como nadie. Había estado en muchas peleas, pero esta era la más extraña hasta ahora. Entonces, se dio cuenta. 2 soluciones tenían sentido. 1, el grandote quería coser. Si era un gran blandengue, necesitaba que le arreglaran algo o simplemente le gustaba coser, era irrelevante.
Aaka, ese parecía ser el nombre del tipo grande, pero mi gorilla no estaba seguro ya que la letra del gigante parecía sacada de una historia de terror. Vino a mi gorilla para coser algo. 2. Esa pared humana quería golpear a mi gorilla cuando estaba solo. No fue difícil adivinar que mi gorilla no tenía otros miembros del club, ya que nunca salía con nadie. Todos los profesores que sabían que existía el club ya se habían dado cuenta de eso. Cualquiera de los dos lo descubriría cuando fuera a su club. Terminó su trabajo escolar, luego fue al club a prepararse para Aaka. No quería un arma obvia que condujera a Ronin, y tenía una que apenas usaba. El bastón salió, girando alrededor de la habitación, luego se sentó cuando recordó que necesitaba terminar de pintar todo. Después de terminar ese trabajo de pintura, mi gorilla comenzó a planear reemplazar la puerta por una real. No un pedazo de basura endeble en el que Aako pudiera hacer un agujero, sino una puerta capaz de proporcionar un poco de seguridad. Y una cerradura, también, mientras estaba en el mercado. ¿Podría él mismo hacer un candado? Probablemente, pero ¿valió la pena el esfuerzo? Sin embargo, hacer la puerta estaría muy bien. Algunos tablones de madera, un poco de pegamento, un poco de tallado. Auge. Puerta. Sin embargo, no tenía madera para hacerlo en este momento, iría a recogerlo más tarde. No quería estar haciendo una puerta y luego ser sorprendido por Aaka, así que, en lugar de eso, entrenó algunas habilidades más con el bastón y la lanza, como esas estocadas y ese golpe que se suponía que era un corte con la punta de la lanza. ¿Dónde estuvo él? Mi gorilla había estado aquí durante 3 horas después de volver a pintar las paredes y no había ni rastro de Aaka. Escuchó pasos afuera durante los siguientes 30 minutos antes de que la puerta se abriera de golpe y casi se rompiera cuando se abrió. En verdad, las puertas corredizas no eran realmente seguras. Aaka lo miró, respirando con dificultad. Revisó cada salón de clases hasta que lo encontró en lugar de solo preguntarle a los maestros. La habitación que enumeró era la correcta en caso de que alguien legal lo revisara, tal vez debería instalar una cámara para que nadie pudiera acercarse sigilosamente a él. Enfoca a Ronin. Un paso a la vez. ¿Qué hacemos aquí? Una muy buena pregunta. Solo tenía la intención de investigar y hacer nuevos brazos, pero con una nueva persona aquí, ¿no podía hacer eso? Bueno, no mientras el hombre más grande estuviera allí. En serio, la voz de Bakugou lo estaba sacando de su juego y metiéndose debajo de su piel. Aaka se veía bastante distante. Realmente no tenemos un proyecto en este momento, admitió mi gorilla. Los guantes necesitarían un poco de costura, y esta fue una gran prueba para ver lo que estaba pensando Aaka. Tenemos que elegir uno. Es tu primera vez, así que puedes elegir uno y yo te ayudaré. Pensaremos en un artículo y los materiales que necesitaremos para hacerlo. Luego intentaremos hacerlo. En una cierta cantidad de tiempo. ¿Todo eso tiene sentido? Aaka asintió, su peculiaridad desapareciendo. Estaba pensando mucho, tratando de encontrar un proyecto. Parecía que hablaba en serio sobre esto, pero Ronin no tenía ganas de ser atacado por sorpresa hoy. Aaka se ajustó, y desde algún lugar dentro del desorden de cabello una pequeña voz se asomó. Chaqueta. Me gustaría hacer una chaqueta. Mi gorilla estaba tan confundido que no estaba seguro de ser capaz de darse cuenta de lo que estaba pasando. Oh, soy Eiko Bores, pero por favor llámame Eiko. Soy de primer año, eso ya lo sabías. La alta persona frente a él se arrugó aún más. Gracias por invitarme. Esta es la primera vez que coso, así que, no tengas expectativas demasiado altas para mí. Ella. Hicieron una reverencia suave mientras mi gorilla aún los alcanzaba. Oh, no sé de qué hacer una chaqueta. ¿Podemos empezar arreglando esta chaqueta? La figura se quitó sus 4 chaquetas, comparándolas rápidamente antes de decidirse por la más golpeada y dejarla así mientras el resto volvía a ponerse el uniforme escolar. Mi gorilla se distrajo brevemente con muchas cosas, primero la cantidad de abrigos, luego el hecho de que obviamente era una chica sin chaquetas que sostenía y ocultaba su figura, luego confundió por qué no estaba caliente con 4 chaquetas. ¿Una peculiaridad del hielo? Tal vez, pero podría ser simplemente una mala circulación, ella parpadeó, todavía sosteniendo la última capa. Oh, ¿por qué usas tantas chaquetas? Oh, sí. Tengo muy poca sangre debido a mi peculiaridad, así que, se frotó el desorden en la cabeza que aún ocultaba su rostro. No lo recuerdo, pero mi cuerpo está muy frío por eso, y no duermo bien en la oscuridad. Mi gorilla asintió lentamente, tomándose su tiempo para adaptarse. Bueno, colorea bien a Mau, realmente era un hijo de su madre peculiar.
Tendría que hacer más progresos en eso. Bueno, vayamos de compras por ahora y elijamos materiales. Deberíamos poder conseguir tu segundo abrigo remendado en poco tiempo. Desenroscó el bastón y volvió a guardarlo en su bolso. Vamos, deberíamos poder arreglar tu abrigo antes de las 5 si nos damos prisa. Otra ráfaga de asentimientos antes de que se diera cuenta de que tendría que seguirlo. Mi gorilla tomó una foto del abrigo como referencia y el extraño dúo se dispuso a buscar algunos suministros de costura. Menos de una hora después y con 6 nuevos dedos apuñalados entre los dos, se volvieron a colocar las mangas de la chaqueta, se ajustó el forro y se reforzaron las costuras. Era difícil entender su estado de ánimo, pero no parecía tan mal, hasta que le dolía y gritaba con su peculiaridad. Sonaba como todo lo que mi gorilla odiaba y casi hizo que la golpeara con una vara. Ese desliz también fue la forma en que mi gorilla apuñaló uno de sus dedos. Ella se disculpó profusamente pero había sonado como Bakugou, aumentando sus probabilidades de romperle la cabeza, pero él se mantuvo firme. Cuando se calmó y apagó su peculiaridad, de la que tenía muy poco control por alguna razón, ya no sonaba tan molesta y el impulso se desvaneció. ¿Cuál es tu peculiaridad de todos modos, Eiko? Fue un poco incómodo, pero su apellido dejaba bastante claro que su familia no era de Japón al menos. Estaba vendando su quinta puñalada cuando él preguntó, su quinto grito aún resonaba en sus oídos. Hombre del saco. No sonaba como si quisiera hablar de eso al principio, pero continuó cuando terminó con el vendaje. Su vendaje parecía excesivo, era una buena palabra para eso. Los rasgos son, soy grande como mi papá y me vuelvo más fuerte cuanto más asustada está la gente. Pero imito voces como mi mamá, pero, mi voz solo suena de esa manera en tu cabeza, lo que sea que hagas no me gusta, mi peculiaridad hace que mi voz te suene así. Ah, y mi sangre es muy delgada, pero no creo que sea una parte útil, es solo otro rasgo, pero del lado de mi madre. Eso explicaba por qué estaba tan preocupada por ser apuñalada, y por qué era tan frío. La sangre que se movía a través del cuerpo era una fuente habitual de calor, mientras que el trabajo de la grasa era contener ese calor. Si solo tuvieras uno, todavía te enfriarías muy fácilmente. Uno significaba que tenías dificultades para calentarte, el otro significaba que tenías dificultades para mantenerte caliente. Midoriya sintió y terminó la chaqueta, dándosela para que se la probara. Se deshizo de las 2 primeras capas de chaquetas y se las puso, moviéndose para probar qué tan lejos podía moverse. Cuantas más capas, más difícil sería, pero parecía estar bien por ahora. Volvió a ponerse las otras capas y asintió. Gracias. Él le sonrió. Oye, ahora eres miembro del club. Ven, no vengas, pero si necesitas algo, aquí estoy. Ella asintió mientras se ajustaba los abrigos, volviendo a su posición desplomada. ¿Cuál es tu peculiaridad, mi gorilla? Vaya. Esa fue una bola curva que debería haber hecho, pero no logró ver venir. ¿Debería bailar a su alrededor? ¿No debería bailar a su alrededor? Bueno, Eiko no habló con nadie, y ella fue un poco patética en una pelea contra él. Yo, no tengo una peculiaridad. Yo no tengo ninguna peculiaridad. Eso fue tan suave como un choque de trenes rebotando por una montaña. Eiko lo miró, murmurando. Suerte. Todo lo que hace mi peculiaridad es hacerme ver como un refrigerador, es todo del lado de mi papá, pero todos piensan que soy un chico, me da escalofríos cada vez que hablo con mi peculiaridad. Ella pateó el suelo, murmurando más. Bueno, él nunca pensó en eso, pero había algunas peculiaridades que era mejor no tener. La mayoría de las peculiaridades como esa eran autodestructivas, como las de Eiko, o sin sentido, como globos oculares extendidos, un compañero de clase suyo en la escuela secundaria. Hombre, si ese tipo no tenía nada más, era confianza. Bueno, me alegra escucharlo. Dejemos eso entre nosotros, ¿de acuerdo? Otra sonrisa rápida y ella asintió. Está bien. Nos vemos mañana, Eiko. Esperó a que ella terminara de irse para guardar las piezas de la vara. Luego se tomó un minuto para comenzar a planificar los nuevos brazos, esbozando las partes que podría hacer con tela y aguja y las partes que requerirían literalmente cualquier otra cosa. Las partes de tela las podía practicar y hacer con su nuevo compañero de club, las otras partes las podía hacer por su cuenta. Su llegada debería haber sido muy molesta, al menos en la cabeza de mi gorilla. Ella le quitaba tiempo, tenía que ser más cuidadoso donde ponía las cosas, y no tenía que preocuparse tanto por otras personas antes.
Sin embargo, por alguna razón, estaba contento de tener un nuevo miembro en el club. No emocionado, como si fuera a buscar más, pero contento de tener uno. Terminó la planificación y cerró su libro, mirando afuera por un momento. Los edificios bloqueaban el sol hasta donde alcanzaba la vista, creando una puesta de sol temprana. Era un telón de fondo extrañamente calmante mientras se cambiaba de ropa, un cálido resplandor en su pecho. Mañana podría no ser emocionante y lleno de acción como ayer, pero tal vez eso fue bueno a su manera.